Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en este tema de razonamiento verbal llamado argumentación. Argumentación, ¿no? Entonces, es bien sencillo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado discutir a dos posiciones, intercambiar de repente palabras o llegar a un diálogo alturado. Entonces, ¿por qué? Porque se habla de diferentes temas que son polémicos. ¿Qué va a pasar? Muchas veces, si hablamos de política, si hablamos de religión, si hablamos de fútbol, conlleva a que haya siempre dos posiciones. Dos posiciones, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? El que dice Messi te va a argumentar por qué. El que dice Cristiano Ronaldo te va a argumentar por qué. Y cada uno está en su legítimo derecho de opinar. ¿Quién tiene la verdad? Difícilmente habría que ver quién de los dos tiene argumentos más sólidos, valederos, y podríamos por ahí darle la razón al que tiene mejores argumentos, ¿no? Entonces, argumento es ello, ¿ya? Argumento es un discurso realizado con el objetivo de convencer, ojo con ese detalle, convencer, persuadir al destinatario sobre determinado punto de vista. Entonces, ¿a quién tiene que convencer? Si yo soy una persona que está hablando, soy un candidato político, yo tengo que convencer a toda la gente que me está escuchando. ¿Y cómo lo voy a convencer? No con bonitas palabras, sino con argumentos sólidos. ¿Cómo? ¿Cómo haré yo para traer agua a este pueblo pobre? ¿Cómo haré yo para mitigar, calmar la pobreza? Entonces, eso de ahí, ese de que, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué forma lo voy a hacer? Esos son los argumentos que una persona debe tener. Entonces, cuando tú dices por ahí, mejor dicho, dices, yo creo en Dios, tienes que tener tus argumentos por qué razón crees en Dios. Y si dices no crees en Dios, también debes tener tus argumentos por qué razón no crees en Dios, ¿no? En esta vida hay situaciones en las que no basta decir no, sí, sino tienes que argumentar por qué. ¿Por qué quieres estudiar la carrera de psicología? Tienes que argumentar por qué. ¿Ya? Así es. Muchas veces la argumentación se va a encontrar presente en dos tipos de texto, pero sobre todo en uno de ellos, y hay confusión. Tenga mucho cuidado con este detalle, ¿ya? Se suele confundir el texto argumentativo con el texto expositivo. No es lo mismo, no es lo mismo. El texto argumentativo busca argumentar una idea, o sea, busca defender un punto de vista, busca convencer sobre la idea que uno tiene. Ese es el texto argumentativo. En cambio, el texto expositivo busca exponer una información, transmitir una información. En el colegio, cuando uno habla, por ejemplo, te toca el tema de la célula, en el curso de CTA, la célula o biología, ¿no? Entonces tú sales adelante, buen día compañeros, buen día a todos, hoy me toca hablar de la célula. Concepto, la célula es bla 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 bla. La estructura está conformado por, listo. Bien compañeros, es todo. ¿Alguna pregunta? Bien. Ya, eso que has hecho es un texto expositivo. ¿Por qué? Porque has llevado información. Has llevado información. Tú ahí no estás a favor de la célula, en contra de la célula, no. Simplemente es una información establecida que no admite dudas, que está conformado, comprobado, y por tal razón no tengo mi punto de vista sobre ese tema. Eso es un texto expositivo, exponer, ¿no? Mayormente en los colegios se hace. En economía te toca hablar sobre bienes de consumo, ya, listo, voy a hablar. En historia del Perú te toca hablar sobre la etapa del virreinato, ya está. Esos son textos expositivos. La estructura, como puede ver, el texto argumentativo tiene presentación, tiene tesis, tiene cuerpo argumentativo. Dentro del cuerpo argumentativo hallaremos argumento, base y respaldo. Y cierra con la conclusión. Estamos hablando de 4 partes que conforman la estructura de un texto argumentativo. A su vez, en el texto expositivo encontramos introducción, desarrollo y conclusión. Como pueden ver ustedes, prácticamente no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces son situaciones distintas en las que ustedes tienen que aprender a diferenciarlos. Ojo, tienen que diferenciarlos. ¿Ya? ¿Cuál es lo más usual que uno suele entablar ahí? Dependiendo.
En el texto argumentativo, tú lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Porque ¿con quién no se discute a veces? ¿Con quién no renegamos a veces sobre un tema? ¿Sí o no? Vemos las noticias, violación, violación, entonces inmediatamente salta a nuestra mente pena de muerte para los violadores. Entonces, la gran mayoría decimos pena de muerte para los violadores. ¿Y por qué? Te argumento por qué. Son personas que han estado en la prisión 3, 4 veces reincidente, salen, vuelven a hacer lo mismo. Entonces, esas personas ya no tienen, como se dice, una reinserción social. Ese es mi argumento. Se les ha dado oportunidades, no demuestran, no quieren aceptar las nuevas oportunidades de vida. Entonces, yo pienso que ya son personas que no merecen más casos de apoyo. Ese es mi punto de vista. Pero también ahí aparece la iglesia, aparecen los psicólogos, ¿qué es lo que dicen? Que nadie tiene derecho a quitar la vida, y empiezan a argumentar que el ser humano, ¿no?, pasando por diversas etapas, por ahí tiene derecho a una oportunidad, hay que evaluar su desarrollo conductual, por qué razón se comportan así. Entonces aparece la otra posición, y no está mal, yo no digo que esté mal, pero también empiezan a argumentar su punto de vista. Entonces, el texto argumentativo, como pueden ver ustedes, lo aplicamos en cualquier parte de nuestras vidas cuando hay temas que admiten dos posiciones, los que están a favor y los que están en contra. El que está a favor tiene que argumentar por qué. El que está en contra también tiene que argumentar por qué. Conclusión, el texto argumentativo tiene que utilizar mucho su por qué. En el texto expositivo, esto de acá mayormente es donde se aplica esto, se aplica en la parte académica. En tu caso tú no vas a decir, mamá, papá, voy a exponer sobre lo que es tipos de mercado. ¿Ya, mamá? Así que por favor cállese, ya voy a exponer. Entonces estás hablando, introducción, luego das tu desarrollo, que significa concepto, origen, etimología y todo lo demás. Y conclusión. Conclusión, padres, en esta oportunidad que ha demostrado, bla, bla, bla. Difícil, lo puedes hacer, sí, pero muy complicado, ¿no? Mayormente tu mamá, tu papá, hijo, tienes tarea, vas a exponer frente a nosotros bienes de consumo, tipos de mercado. El chico se va a asombrar. ¿Dónde te mandan a hacer esto? Te mandan en el colegio, te mandan en la universidad, ¿no? Ahí donde demuestra bastante lo que es el texto argumentativo, ¿ya? Parte de un texto argumentativo. Tenemos presentación, tesis, cuerpo y conclusión. Por ejemplo, en la presentación es la parte del texto en la cual se da a conocer el tema. Tú pones el título de la cual vas a hablar en la presentación. Nada más, pones el título. En la tesis es la idea, opinión o hipótesis del argumentador. Su idea, su opinión. Estoy contra, bla. Estoy a favor, ¿no? Eso. O sea, tu punto de vista lo pones acá. En la número 3, en el cuerpo, es lo más importante del texto, y acá tienes que argumentar con datos y fuentes verídicas el porqué de tu opinión. Como pueden ver ustedes, cuando uno argumenta algo no se trata de decir yo estoy a favor porque sí y punto. No, tienes que argumentar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces argumenta. Por ejemplo, si volvemos a hablar del tema de la pena de muerte, entonces tú argumentas ahí, ¿no? Estoy a favor de la pena de muerte porque estas personas han demostrado que no quieren cambiar, son reincidentes, hacen daño, se burlan de la ley, y ahí puedes argumentar otro dato, puedes sacar otra fuente, ¿no? Puedes agregar una fuente más donde le pones, ¿no? Según la Constitución Política del Perú, y en nuestro país es prohibido la pena de muerte, ¿no es cierto? Lo dice el artículo tal, inciso tal, agregándole a ello el Pacto de San José que tiene el país, por la cual está en beneficio a favor de los derechos humanos y demás, ¿no? Entonces, estás argumentando todo ello. O sea, como te repito, no se trata de poner estoy a favor porque yo pienso que sí y punto. No es lo correcto. Tienes que argumentar. ¿Ya? Todo eso va ¿a dónde? En el cuerpo del texto argumentativo. Y luego la conclusión es el elemento del texto que recoge todas las ideas y confirma la tesis propuesta. Si tú en la tesis estás poniendo, ¿no? Pena de muerte para los violadores, bla, 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 acá tú tienes que poner
En conclusión, reitero, reafirmo, estoy a favor de la pena de muerte por las razones expuestas líneas arriba, ¿no? Entonces, en la conclusión, tú tienes que reafirmar lo que has dicho. Si acá pones que estás a favor, acá también tienes que volver a reafirmarlo. Está prohibido poner acá favor de la pena de muerte y acá pones estoy en contra de la pena. Se estaría contradiciendo, ¿no? Entonces, tú acá tienes que reafirmar lo que has dicho en la número 2, en la tesis. ¿Ya? Eso. El esquemita, ahí lo tienes, ¿no? El esquemita, ¿ya ves? Presentación, tesis, el cuerpo y la conclusión. Eso es lo que siempre debes tener tu texto argumentativo. En base a eso, elabora todos tus temas que tú debes practicar. Un ejemplito, en la 1, el aborto aprobado legalmente, ya. Esa es mi presentación. ¿Dónde lo han aprobado legalmente? Ya en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y en otros países más. Eso para mí es mi presentación. Voy a hablar entonces, ¿de qué voy a hablar? Toda mi tesis, toda mi argumentación se va a basar en el texto aprobado legalmente. O sea, ¿qué significa aprobado? Que ya las leyes respaldan el aborto. Esa es mi presentación. Todavía acá no estoy diciendo si estoy a favor o en contra. No he dicho nada de eso. Porque en la número 1 tú no tienes por qué poner si estás a favor o en contra. Simplemente pones el título del tema que vas a hablar. 2. En la 2 ya la cosa cambia, la tesis, ¿ve? ¿Qué dice en la tesis? Te tienes que poner tu idea u opinión. Estoy a favor del aborto legalizado en mi país porque permite una decisión de la propia mujer. Ya está, ¿no? Entonces aquí estás planteando tu punto de vista. Algunos estarán a favor de ti, otros en contra. Y eso a ti no tiene por qué importante porque es tu idea y eso es mucho. La idea tuya se respeta. No importa si el resto está a favor o en contra, eso es tema secundario, ¿ya? Pero lo que tú tienes que hacer acá es convencer a la mayoría de tu posición. Tu posición, tienes que convencerlo. Te van a decir, a ver, señor Gonzalo, usted tiene 5 minutos para convencer acá a todos los presentes por qué usted está a favor del aborto legalizado. ¿Por qué? Entonces ahí tú sales y dices, mire señores, yo estoy a favor por el simple hecho de que la mujer debe tener decisión propia y no se le debe imponer prejuicios que siempre se le han impuesto. Por ejemplo, si hay riesgo de vida en la cual hay que salvar a uno de los dos, la mujer tiene todo el derecho de poder abortar. Si es producto de una violación, ha sido forzada sexualmente contra su libre decisión, la mujer tiene derecho a abortar el momento que le trae repudio, animadversión o mal concepto. Entonces empiezas a exponer el por qué. Expones tu por qué. Ya, no te olvides tu por qué. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos acá lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. ¿Ya? Tenemos en la número 3. ¿Qué nos dice? Desde años atrás la mujer vivió muy sometida al machismo y prejuicios sobre el aborto. Eso significa que vas a fundamentar el por qué. Vas a fundamentar. Permitirá a la mujer su decisión propia de ser madre y le pones 3, 4 argumentos. ¿Estamos en dónde? En la 3, en el cuerpo. Acá tienes que argumentar. Acá tienes que poner por qué. ¿Por qué opinas tú lo que haces en la número 2? ¿Por qué? ¿Por qué estás a favor? ¿Te das cuenta? Arriba tú pones tu idea. Tu idea. ¿Estás o no estás a favor? En la 3 ya explicas por qué estás a favor o por qué estarás en contra. Eso ya lo colocas en el cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, bien sencillo, ¿no? En la 1 solamente el tema, en la 2 tu punto de vista y en la 3 ya explicas por qué de este punto de vista. ¿Por qué? Todo ese por qué va en la número 3. Todo ese por qué va en la número 3. Ahí está. ¿Ya ven? Y en la número 4 tenemos, por todo lo argumentado, reitero mi posición de estar a favor del aborto. Por todo lo argumentado, reitero mi posición de estar a favor del aborto, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? La conclusión. Y acá, obviamente, lo que yo les estoy diciendo es solamente una idea inicial de lo que tú puedes escribir, ¿no? No significa que vas a poner esto. Por todo lo argumentado, reitero mi posición de estar a favor del aborto, por las líneas expuestas en la parte superior, es mi punto de vista y creo, a mi parecer, que es la única solución en una sociedad tan violenta, machista como la nuestra, donde las autoridades prácticamente no imparten justicia, igualdad, y muchos delincuentes siguen andando de lo más bla, ¿no? Entonces, concluyes, ¿ya? Ahí está.
Si hablas del aborto, puedes poner acá, ¿no? Reitero mi posición de estar a favor del aborto, dado que, como dije, en la parte superior, la mujer tiene todo el derecho de elegir si desea ser madre o no, ¿no? Dependiendo de su situación económica, psicológica, mental, y por tal razón mi postura la reitero y la defiendo, estar a favor o en contra, ¿no? Y ya está, eso es lo que tú pones en la conclusión. ¿Ya ven qué fácil? Eso viene a ser un texto argumentativo, ¿no? Argumentar con bases sólidas tu punto de vista. Bien, espero haberlos ayudado con algo, a aclarar algunas dudas. Entonces ahora sí, espero verlos en la práctica, ¿ya? Nos vemos, nos vemos.